Volvamos entonces a lo nuestro. Entonces, si no hay presentación, podríamos dejar el certamen para el día 19, el martes 19, ¿cierto? Y la entrega del trabajo escrito, ¿cuándo, les pregunto a ustedes, cuándo les sería más cómodo? Puede ser cualquier día porque la entrega del trabajo puede ser, digamos, en el aula. Entonces yo puedo dejar habilitado ahí cualquier día para que se entregue. No necesariamente el martes, me refiero. A ver. Tiene que ver cuánto se demora en corregirlo también, profe, respecto a cuándo tiene que estar cerrado el promedio. ¿Cuántos días mínimo necesite? Entonces, ¿cuándo se será el promedio? ¿Dijeron ustedes? ¿El 26? 27 parece, mire, deje revisar. Profe, yo tengo anotado que el año académico termina el 22 de enero. El viernes 22. Claro, pero no sé si se habrá corregido eso, porque si dicen que termina una semana más, entonces si tenemos que entregar el trabajo el 19, tiene 3 días para corregir. Sí, yo creo que alcanzo de más porque el trabajo, o sea, por ejemplo, claro, con el certamen, si se han dado cuenta, me he demorado un montón porque he tratado de corregirle el mismo certamen a los que le he mandado el Excel. ¿Lo han recibido, cierto, los correos? Los que le he mandado. Al menos yo sí, profe. Sí, porque me he demorado en revisar los certámenes porque como era parte práctica y la idea es ponerle igual, ir viendo punto por punto, ver si lo hicieron bien, si se equivocaron alguna fórmula, por ejemplo, en cualquier cosa, de no perjudicarlo. Porque si lo reviso muy a la rápida, según la pauta, por ejemplo, claro, ahí sería como más drástico. Por eso me he demorado, cosa de no perjudicarlo y cosa de ponerle puntos por la mayor cantidad de cosas, ya independiente de esté bueno o esté malo, digamos, el resultado. Por eso la idea es ponerle puntos más que nada por el desarrollo, que es lo importante. Entonces, por eso que ahí me he estado demorando, pero he tratado ahí de irlo revisando, creo que llevo como 10, me quedan otros 10 más. Así que, pero en el trabajo como es más teórico, va a ser un trabajo más teórico, ¿cierto? Es más rápido de revisar. Y hay que tener cerrada la nota entonces el 22. ¿Podría ser el trabajo para el 17, domingo o no? ¿O cuándo creen ustedes que es mejor? ¿Antes del certamen o después del certamen? ¿Cómo, profe? ¿Sería el trabajo mejor que lo entregaran antes del certamen o después del certamen? Considerando que el certamen sería... ¿El certamen sigue quedando para el 12 de enero? No, pues el certamen sería para el 19 de enero. Entonces podríamos hacer un enroque entre el certamen y la entrega del trabajo. ¿Ya? ¿Eso lo dejamos para él? Sería el 12. A ver. ¿Qué pasa? Pues, o sea, no es necesario que sea un día martes, la entrega del trabajo. Ah, ya. Puede ser cualquier día, digamos, que yo deje el aula habilitado para que lo suban, solamente. De hecho, no sé, puedo poner fecha tope, no sé, el 20, por ejemplo, y ustedes lo pueden subir antes o después. Ahí, cosa de ustedes. ¿Les parece? Dejemos, a ver, certamen y entrega de trabajo el 19, pues, profe. Ya. O puedo hacer, yo solo puedo dejar porque ese día no dice. Pero lo voy a dejar para el 20, el miércoles 20, como fecha tope. Ya. ¿Ya? Entonces, el miércoles 20, fecha tope. Que va a ser como al mediodía, una cosa así, en la tarde, no tan de noche. Entonces, miércoles 20. Trabajo. Entonces va a ser por el aula, ¿ya? ¿Profe? Sí. Un compañero está diciendo que habría que verificar en el aula, profe, porque parece que el año académico termina el 15 de enero. Profe, lo del
lo del año del término académico, profe, puede verlo en el calendario académico que sale en la página de la Federico. Yo creo que debería preguntarlo con Arangui, profe, porque el profe de gestión decía que terminaba el 27, ahora esto dice otra cosa, entonces no sé si estará actualizado ese calendario. Lo mejor yo creo que voy a hacer es preguntarle a Aranguis directamente. Le pregunté, pero le pregunté por el otro curso, espérame. Yo hago dos cursos, uno también en el turno. Y me dijo, Vespertino tiene unas fechas enviadas. No se rigen por el calendario académico, dicen ustedes. ¿Qué le dijo? Me dijo, Vespertino tiene las enviadas, no se rige por el calendario académico. Y él entregó un calendario a principio de año, a principio del semestre y que termina el viernes 22 de enero. Lo mandó por correo, parece, ¿no es cierto? A ver. Correcto. Sí, le mandó, me acuerdo, cuando partió el semestre, que nos copió a todos. Pero no sé si eso era por, no sé si era por el diurno o por el vespertino. Entonces, Andrés. Aquí está. Dice aquí, claro, término semestre el 29 de enero. En un correo que mandó él. ¿Ustedes tienen ese correo o no? Parece que lo mandó los profesores nomás. Ah, puede ser. Sí, aquí tengo el 29 de enero. Terminó el primer semestre. Inicio el 24 y termino el 29. O sea que el 29 cae día viernes. O sea que tendríamos todavía clases también el día 26. Claro, pues el 26 ya deberíamos tener todo cerrado. O al menos el 26. Ya, a ver, entonces lo dejamos para... dejemos el trabajo para el domingo 24. Sí, aquí tengo el calendario de clases. Ingeniería, Mantenimiento Industrial Vespertino y termina el 29 de enero. Último, dejamos esa clase el día martes 26 para cosas recuperativas. Si que alguien debe algo, algún certamen, controles, qué sé yo. ¿Vale? Entonces, el trabajo dejémoslo para fecha de entrega tope el domingo 24 de enero. ¿Les parece? ¿Estamos entonces? Entonces el domingo 24, fecha de tope de entrega del trabajo, el certamen queda para el 19 de enero. Y el 26 lo dejamos para cosas recuperativas. Ya, profe. Ya, entonces tenemos clases el 5, el 12, que el 12 va a ser una clase para el certamen, ¿cierto? Para preparar el certamen. Clase del 5, también tenemos la del día y la del 22. Tenemos 1, 2, 3, 4 clases antes del certamen. Ya, ¿estamos todos claros entonces con las fechas? Ya. ¿Ven la pantalla ahí, cierto? Sí, profe, sí se ve. Si la pantalla, entonces ya. Vamos a ponerla acá.
Entonces, como les comentaba, ¿cierto? El contenido sería estados financieros. ¿Ya? Bueno, los estados financieros, ¿cierto? Propiamente tal, son un montón, ¿ya? Específicamente los estados financieros los vamos a ver la próxima clase, ¿ya? O quizás hoy día esos que alcanzamos en la segunda hora. Pero por ahora vamos a comenzar solamente con los registros contables. Nosotros en la unidad anterior, ¿cierto? Vimos o hicimos los famosos cuadros de transacciones, que fue lo que entró en el certamen, ¿cierto? Que era muy parecido a un libro diario, ¿ya? Solamente con la particularidad de que este cuadro de transacciones era un poco más detallado, ¿cierto? Requería mayores temas, ¿cierto? Y el libro diario es un poco más sencillo, ¿ya? Solamente la diferencia es que efectivamente el libro diario, el libro mayor y el balance, ¿cierto? Son registros contables válidos, ¿cierto? Son registros contables que se ocupan en la práctica, ¿ya? Un cuadro de transacciones no se ocupa en la práctica, ¿ya? Solamente yo se los hice para tema pedagógico, ¿ya? Para que fuera más fácil, que ustedes lo entendieran, ¿cierto? El tema de los registros, los asientos, etcétera. Pero en la práctica lo que uno efectivamente usa es libro diario, libro mayor y balance. ¿Ya? Esos son los tres registros que se llevan en la práctica, que todos los negocios hoy en día manejan, ¿cierto? Y usan, ¿ya? Desde el más pequeñito hasta el más grande. Los estados financieros, efectivamente, los estados de resultados, estados de situación financiera, también se usan, pero en las empresas más grandes, ¿ya? Por eso que primero vamos a partir con estos tres, que son los más básicos, ¿cierto? Y luego vamos a pasar a los demás, ¿ya? Entonces, el libro diario. Dice, la función de este registro es la de hacer una relación cronológica de todas las operaciones realizadas por una entidad, ¿ya? En otras palabras, se trata de dejar constancia de las diversas operaciones que, si bien están descritas en la documentación en respectiva, es necesario expresarlas utilizando el lenguaje contable. ¿Qué quiere decir esto? El libro diario, ¿cierto?, se lleva de manera cronológica, ¿ya? O sea, por fecha, ¿ya? Así como lo hacíamos también en los talleres que hacíamos del cuadro de transacciones, ¿cierto? Y se maneja toda la documentación que uno tiene, ¿ya? Respecto, por ejemplo, a factura, respecto a boleta, respecto a cheques, por ejemplo. Todo eso se hace un resumen, ¿cierto? Y se lleva al libro diario con asientos contables. Los asientos contables es lo mismo que hacíamos en el cuadro de transacción. Ya, por ejemplo, cuando decíamos que teníamos, por ejemplo, no sé, una venta de mercadería, por ejemplo, o compra de mercadería, ¿cierto? Teníamos la mercadería por un lado y teníamos por otro lado, ¿cierto? El medio de pago, ¿ya? Entonces ahí teníamos, ¿cierto? Un registro contable, una transacción. Eso mismo se lleva, ¿cierto? En este caso al libro diario, muy parecido, ¿cierto? Al cuadro de transacciones, ¿ya? Que también tiene la gloss, tiene un asiento, ¿cierto? Debe haber, que también lo vamos a ver ahora también como práctica, y se lleva de manera solamente, la diferencia es que se lleva de manera cronológica, ¿ya? Por fecha, ¿ya? Siempre tiene que ir ordenado por fecha. El libro diario se hace por día, ¿ya? Por semana, por mes, por año, ¿ya? Como dice ahí, el primer asiento que se debe registrar corresponde al asiento de apertura, cuyo detalle se encuentra en el libro de balance, ¿ya? Asiento de apertura tiene que ver con que si es que una empresa es nueva, ¿cierto? Tiene su asiento de apertura inicial, ya que es el de inicio de actividades. Ya que creo que también lo vimos ahí en un taller de cuadro de transacciones cuando decía que, no sé, por tal empresa inicia actividades con tanto de capital, por ejemplo, que tiene, no sé, pues, 1 millón de efectivo, por ejemplo, en caja y 1 millón de mercaderías. ¿Ya? Entonces, ese ya es el asiento, ¿cierto?, de apertura inicial, ¿ya? O el inicio de actividades. Si es que una empresa ya es vieja, ¿cierto?, tiene años de trayectoria, el inicio de apertura, o sea, el asiento de apertura, ¿cierto?, tiene que ver con el asiento de cierre del año anterior. Por ejemplo, en el 2019 ya cerramos con, no sé, pues con caja, con banco y con capital. Entonces, ese mismo se replica, ¿cierto? Y se copia en el 2020, en enero, ¿cierto? Como asiento de apertura. ¿Ya? Después dice, posteriormente continúa cronológicamente con cada una de las operaciones que efectúa la empresa.
¿ya? Entonces, todos los años, ¿cierto? Se abre el libro diario y se cierra. Ya tiene un inicio, tiene una apertura y tiene un cierre. Que siempre el inicio efectivamente es al 1 de enero de cada año, ¿cierto? Y el cierre al 31 de diciembre de cada año. Ya, posterior a eso, no, todas las transacciones quedan para el libro diario del año siguiente, ¿ya? O quedan en el libro diario del año anterior, ¿ya? Pero tiene que ser siempre ordenado de 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cierto? Se cierra, digamos, ese periodo y se pasa, en este caso, después al libro mayor, ¿ya? Estructura del libro diario. Dice, la anotación hecha en el libro diario para registrar las operaciones se denomina asiento o partida, ¿ya? La cual debe tener lo siguiente. Entonces, un asiento tiene que tener la fecha, la cuenta deudora, cuenta acreedora, montos y glosa, ¿ya? Glosa es una pequeña descripción del movimiento. Por ejemplo, yo inicio actividades, ¿cierto? En el primer asiento, caja, ¿cierto? Contra capital, por ejemplo. Entonces, la glosa sería inicio de actividades. Es como describir, ¿cierto? Lo que está pasando, la transacción que se está haciendo, ¿ya? Los montos tienen que ir separados, ¿cierto? Por debe y por haber, tal cual lo vimos también en el cuadro de transacciones, ¿ya? Y las cuentas también se ponen separadas en este caso, se ordenan si es una cuenta deudora o acreedora, ¿ya? También recuerden el tema de, por ejemplo, los activos aumentan al debe al haber, ¿cierto? Los pasivos lo mismo, las pérdidas, la ganancia lo mismo, ¿ya? Siempre tienen que anotar de acuerdo a dónde aumenta, ¿Profe? ¿sí? ¿Qué son las cuentas acreedoras? Es que son las mismas cuentas, ya, por ejemplo, deudoras, que tenemos hacia el lado del debe, ya, y las cuentas acreedoras que tenemos hacia el lado del haber. Es como sinónimo, digamos, del debe y el haber, ya, cuentas del debe y cuentas del haber. Por eso que es importante que manejen, que también lo vimos en la práctica, ¿cierto? El tema de a dónde aumenta la cuenta, si aumenta el debe o aumenta el haber. Por ejemplo, un activo, ¿a dónde aumenta el activo? ¿Al debe o al haber? Debe. Al debe. Entonces sería una cuenta deudora, en caso de que aumente. ¿Un pasivo aumenta a dónde? ¿A la acreedora? A ver, A la vez, ¿cierto? O sea, hacia el lado de como cuenta acreedora, ¿ya? Si es que aumentara. Por ejemplo, si un pasivo disminuye, va a disminuir al debe, ¿cierto? Como cuenta deudora. Si un activo disminuye, va a disminuir, ¿cierto? Al haber como cuenta acreedora. Entonces ahí cuando lo veamos en el Excel, en la práctica, les va a quedar más claro, pero tiene que ver con eso, con cuenta deudora, cuenta acreedora, debe haber. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hacemos el libro diario, ya que es lo primero que se hace, ¿cierto? Tenemos el libro mayor. El libro mayor es lo mismo casi que las cuentas T, que también hicimos, ¿cierto? En la unidad anterior, ¿cierto? En el cuadro de transacciones, hacíamos las cuentas T. Dice, libro que reconoce operaciones económicas registradas en las distintas cuentas contables de la empresa, de manera cronológica también. Todas las cuentas de balance, de activos y pasivos, y la de gastos e ingresos, ¿ya? Se utilizan, ¿cierto?, de la empresa, así como todos sus movimientos. O sea, es un resumen, el libro mayor es un resumen del libro diario, ¿ya? Pero que va separado por cuenta, ¿ya? Tal cual lo teníamos en las cuentas T. La cuenta T efectivamente en la práctica no se usa, ¿ya? La cuenta T solamente se ocupa, en este caso también yo lo ocupé para que se entendiera mejor, ¿ya? Y fuese más fácil, digamos, ver el tema de los saldos de cada cuenta. En la práctica lo que se usa es tener separada cada cuenta, ya, por ejemplo, la cuenta de caja, ¿cierto? Y ahí, digamos, la cuenta de caja desglosarla según sus entradas y sus salidas. ¿Ya? Y después les voy a mostrar cómo es un libro mayor en la práctica, ¿ya? Porque la cuenta T, digamos, hoy en día en la práctica no se utiliza, ¿ya? Antiguamente se ocupaba cuando se llevaba contabilidad manual, ¿ya? Cuando se hacía a mano la contabilidad, ahí sí se ocupaban las cuentas T como un libro mayor. Pero hoy día, ¿cierto? En los sistemas contables que existen, el libro mayor efectivamente es un resumen de cada cuenta contable, por ejemplo, la cuenta caja
con sus movimientos de la cuenta capital, con sus movimientos de la cuenta proveedores, con sus movimientos ya de entrada y salida. ¿Ya? Por eso que es muy parecido, como les digo, a la cuenta T, porque en la cuenta T también teníamos nosotros la entrada, ¿cierto? Y la salida. Ya debe haber, que también lo manejamos como cuenta T, ¿cierto? Teníamos entrada y salida. ¿Ya? Pero, como digo, en la práctica se utiliza un resumen de cada cuenta. ¿Ya? Dice ahí funciones. Clasifica las operaciones por cuenta, ¿cierto? Proporciona los saldos de las cuentas, que es lo mismo que pasaba con la cuenta T, ¿ya? Porque teníamos la entrada y la salida y abajo anotábamos el saldo, ¿cierto? Y comprueba movimientos de los mayores auxiliares, ¿ya? El libro mayor permite clasificar y resumir, además, las transacciones financieras y constituye la base para la preparación de los estados financieros, ¿ya? O sea, con el libro mayor, nosotros ya podemos confeccionar, ¿cierto? Un balance, ¿cierto? O un estado financiero. ¿Ya? Porque el libro mayor es el que nos entrega los saldos de las cuentas, ¿ya? O sea, la cuenta de caja terminó. ¿Dice usted, profe, el balance general? El balance general puede ser, o el estado de resultado, cualquier, digamos, estado financiero que es el que vamos a ver tanto hoy día como el balance, y la próxima clase como los estados financieros en sí, ¿ya? Entonces, a partir del libro mayor, a partir de los saldos de las cuentas, nosotros ya podemos confeccionar, ¿cierto?, un estado financiero. ¿Ya? El balance, claro, el balance, cuando yo me refiero a balance, me refiero a ese balance que se ocupa más que nada en la parte tributaria, que se llama justamente balance tributario o de 8 columnas, pues si ustedes lo han escuchado anteriormente, que es el que se ocupa efectivamente hoy en día en todos los negocios. ¿Ya? Sí, el más pequeño hasta el más grande. ¿Cómo, perdón? Sí, yo he escuchado ese, sí, lo vi hace tiempo, el balance general tributario. Ese balance general se llama tributario o balance también se le llama de 8 columnas. Nunca me cuadró. ¿Nunca le cuadró? Nunca. Ahora lo vamos a cuadrar. Ya, entonces ese es el libro mayor. Ya, es muy parecido a la cuenta T, se separa por cuentas, ¿cierto? Nos entrega los saldos de las cuentas, ¿ya? Y con este podemos nosotros ya confeccionar, ¿cierto? Y preparar un estado financiero. Este se divide en dos partes, el libro mayor, ¿ya? En debe y haber. O sea, se dividía, ¿cierto?, la cuenta T. Dice datos, lleva la fecha, el número de asiento contable, cuenta con la que se relaciona el asiento, el importe y el saldo. ¿Ya? Ahí cuando les muestre un libro contable, un libro mayor real, van a ver, digamos, la información que lleva. ¿Ya? Pero es importante que siempre lleve la fecha, el número de asiento contable, que es el número de asiento diario. Aquí recuerden cuando teníamos un libro diario, ¿cierto? Bueno, aquí no sale el número, pero se ordena siempre también por número, ¿ya? Por ejemplo, el asiento de apertura va a ser siempre el número 1, ¿ya? Y así sucesivamente para cada movimiento. Entonces, por ejemplo, una empresa que lleva años va a tener 25.000 asientos, ¿ya? Entonces ahí por cada asiento, ¿cierto? Va a tener, como les digo, por cada asiento va a tener, esa información tiene que estar dentro del libro mayor. ¿Ya? La cuenta con la que se relaciona es la cuenta, por ejemplo, de caja, tiene su libro mayor, la cuenta de banco, por ejemplo, la cuenta de capital, la cuenta de proveedores, etc. ¿Ya? El importe, ¿ya? O sea, lo que entró y lo que salió, y el saldo. Dice, en este libro hay un folio especial para cada cuenta. O sea, cada cuenta va a tener un folio, ¿ya? O sea, también va a tener un número, cada cuenta contable. Eso tiene relación, también creo que lo vimos, o se lo mostré, el plan de cuentas, ¿o no? No me acuerdo si se lo mostré un plan de cuentas la otra vez. Parece que sí. ¿Ya? Entonces, eso con el libro mayor. Luego pasamos al balance de 8 columnas, o balance tributario o balance general. Dice, el balance es de gran importancia en los procesos de contabilidad, pues sin ellos, todas las tareas de registro y sistematización de cuentas no tendrían ningún sentido. Este informa sobre la situación económica y financiera de la empresa dentro de un periodo de tiempo determinado, ¿ya? O sea, un ejercicio contable.
Lo anterior es la base para evaluar la gestión administrativa, tomar decisiones y planificar estrategias enfocadas al crecimiento del negocio. Cobra especial importancia debido a que es exigido por el Servicio de Impuestos Internos para aspectos tributarios. Por eso que se llama también balance tributario, ¿ya? Porque impuestos internos, ¿cierto? Es la entidad encargada, ¿cierto? Como sabemos, la entidad encargada de fiscalizar la parte tributaria de las empresas. Impuestos internos es el que pide, ¿cierto?, este balance de 8 columnas. Por eso les digo que todas las pymes, desde muy pequeñas que sean hasta las más grandes, tienen que tener sí o sí un balance 8 columnas, ¿ya? En tanto, los estados financieros ya son para empresas más grandes porque eso no lo pide nadie. Ya no es que exista una entidad que exige tener un estado financiero, por ejemplo. Solamente los estados financieros se ocupan justamente para las empresas grandes, para tomar decisiones, para ver el análisis que lleva la empresa, ¿cierto? Para analizar lo que lleva la empresa, si va bien, va mal, va con deudas, va con activos, va con pérdida, etc. ¿Ya? Entonces el balance es lo básico que tiene que tener un negocio, ¿cierto? Para poder funcionar y para poder presentarlo, en este caso, a impuestos internos. ¿Ya? Como les digo, desde la más pequeña hasta la más grande. ¿Ya? Entonces, el balance se consiste en una lista de todos los saldos, deudores y acreedores, todas las cuentas del mayor, ¿cierto? Como dijimos, tenemos que primero tener el libro diario, después el mayor, ¿cierto? Y ya con el mayor nosotros podemos confeccionar el balance, ¿ya? Para comprobar la igualdad de débitos y créditos, sumándolas en columnas separadas, y la clasificación de las cuentas en patrimoniales y de resultados. ¿Ya? Esto que todas las operaciones requieren acentos de débitos y otros de créditos, que suman igual importe. Resulta obvio que el total de débitos de todas las cuentas debe ser igual al total de los créditos. ¿Ya? O sea, aquí tenemos que tener siempre en cuenta la partida doble, ya que también lo vimos anteriormente. Tiene que ser siempre igual el débito, ¿cierto?, con el crédito, porque ahí generamos la partida doble. Ya ahí sí que no está igual es porque no está cuadrado. Ya como le pasaba ahí al compañero que decía que nunca le cuadraba. Era porque no estaba, ¿cierto?, la partida doble en sí. Ya no existía. Siempre tiene que existir la partida doble para poder cuadrar, ¿cierto?, un balance. ¿Ya? Bueno, aquí nos dice un resumen. Como decía acá, entonces, el balance de gran importancia en el mismo sentido. Claro, porque es importante porque el registro de todas las transacciones, ¿cierto?, se lleva como resumen en el balance, ¿ya? Tenemos el libro diario, que es el que registra, ¿cierto?, los asientos contables, las transacciones, luego el libro mayor, que es un resumen de cada cuenta, ¿ya? Y luego tenemos el balance, que es un resumen de todas las cuentas a nivel, digamos, de empresa, ¿ya? Por eso que el balance también es muy importante y es lo último, digamos, que se hace, porque es el que reúne todas las cuentas contables, ¿cierto?, con todos sus saldos, y ahí entrega, en este caso, si es que la empresa tiene pérdida o tiene ganancia, ¿ya? Por eso que, como dice ahí, sin ellos no tendría ningún sentido, ¿ya? Dice, este informa sobre la situación económica y financiera de la empresa dentro de un periodo determinado. Como les dije, siempre parte del 1 de enero, ¿cierto?, y termina al 31 de enero. Si es que la empresa inició actividades, no sé, pues en marzo, claro, ahí partiría desde la fecha de inicio de actividades, que puede ser, no sé, pues el 1 de marzo hasta el 31 de enero. Si es que la empresa termina el giro, se cierra, no sé, pues, por ejemplo, el 31 de octubre, sería un balance desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. ¿Ya? Si es que no tiene cierre o inicio dentro de un año, es siempre del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ya? Y eso se le llama ejercicio contable. ¿Ya? Bueno, como dice ahí, es la base, ¿cierto?, para tomar decisiones, para planificar estrategias, etc. Y también para evaluar la gestión administrativa de la empresa. ¿Quedan dudas? No. ¿Todo claro? Profe, ¿esta presentación está en la unidad 3 en el aula o todavía no está subida? No, aún no la subo, pero la voy a subir ahora en un rato más. Cuando estemos en break. ¿Esta sería la unidad 3, profe? ¿Unidad 4?
La 3. Sí. Creo que la 3. Sí, porque la 1 fue como una introducción a la contabilidad, ¿cierto? Cuando vimos las 4 transacciones. La 2 fue una mezcla de sueldos, IVA y renta, ¿cierto? Y la unidad 3 sería esta, sí, es la 3. Desde aquí empieza el certamen entonces. Exacto. De acá empieza el certamen 2. ¿Profe está grabando? Eso. Estoy grabando, sí. Yo creo, ¿cierto? Parece que no estoy grabando. Resumen. Pero el recabar Qué horror. Ahí sí. Ah, mira, aquí hay una estructura de balance que no lo había mostrado. ¿Ven la pantalla, de verdad? Sí, profe. Aquí hay una estructura de un balance de 8 columnas. Ya, entonces ahí tenemos las cuentas que van numeradas hacia abajo, enlistadas hacia abajo, ¿cierto? Por ejemplo, caja, mercadería, capital, proveedores, etcétera. Tenemos los debe y los haber, ¿ya? O sea, todos los movimientos que tuvieron tanto al debe como al haber, ya que eso viene de la cuenta T, ¿cierto? Debe haber, que es la suma total, ¿cierto? De todos los debe y todos los haber. Luego tenemos los saldos, si es saldo deudor o es saldo acreedor. Ya recordemos que los activos tienen saldo deudor, los pasivos tienen saldo acreedor, las pérdidas tienen saldo deudor, las ganancias tienen saldo acreedor. Ya, eso también creo que lo vimos al comienzo, cuando teníamos ese cuadro, ¿cierto? Luego tenemos si es una cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia, que eso también lo vimos en el cuadro de transacciones. ¿Ya? Entonces, eso es el balance. Entonces, abajo, ¿cierto? Tenemos el subtotal, ¿cierto? El ajuste contable, que tiene que ver con si es que da pérdida o da ganancia. Y ahí falta una línea abajo, que es el total. ¿Ya? Entonces, ahí, cuando lo veamos en la práctica, les voy a mostrar cómo es en realidad. Miren. Balance. Vamos a ver un balance. Ay, ¿por qué se corre? A ver. Algo pasa que está como medio pegada esta cosa. Ahí sí. Lo que yo para. Pues está de lado. A ver si lo puedo rotar. Rotar. Chuta, lo pegué. Ya. Ahí no sé si ahí se ve. Lo filmé yo. Esto es un balance real, por si acaso. Entonces, ¿se ve bien, cierto? Ya. Estoy buscando el zoom, que no lo encuentro. Creo que no encuentro el zoom. Ya no sé. Entonces, aquí hay un balance, ¿cierto? Lo tenemos aquí ordenado por
activo, ¿cierto? Aquí siempre se ordena por activo, pasivo, pérdida y ganancia. ¿Ya? Esa es la manera de ordenar, ¿cierto? Un balance. Aquí tenemos todos los activos arriba, ¿ya? Por ejemplo, caja, banco, clientes, cuenta por cobrar, fondos por rendir, anticipo, etcétera. Ya todas las cuentas de activo. Luego abajo tenemos todas las cuentas de pasivo, ¿cierto? Pasivos, línea de crédito, crédito Banco Estado, Banco de Chile, Banco Santander, proveedores, etcétera, todo lo que son deudas, ¿cierto? Y luego tenemos las cuentas de patrimonio. Ya aquí tenemos capital, ¿cierto? Como cuenta de patrimonio. Y luego las cuentas de gasto y de ingreso, ¿ya? O gasto o ganancia, ¿cierto? O pérdida y ganancia, ahí como sea el nombre. Ya, entonces ahí tenemos los ingresos. Entonces, por ejemplo, acá arriba, ¿cierto? Partiendo por los activos, ¿ya? Por ejemplo, la caja, si vemos a la cuenta caja, durante el periodo 2019, este balance 2019, ¿ya? Entró 1.007.000 y salió 1.056.000. ¿Ya? Todos sus debes, ¿cierto? Si vemos la cuenta T ahí como imaginaria, ¿cierto? Esta es como la cuenta T, ¿cierto? Una cuenta T imaginaria que entró durante todo el año, ¿cierto? 1.722.000 y salió 1.056.000. ¿Ya? Eso generó un saldo, ¿ya? Generó un saldo final al 31 de diciembre del 2019. En este caso, el saldo final, por ejemplo, fue de 682.533. Entonces, como la cuenta caja es un activo, su saldo es saldo deudor, ¿cierto? Estamos viendo acá la cuenta caja. Sí, ya. Entonces, O sea, quedó con saldo deudor. profe, entonces, si el haber hubiera sido ¿Sí? más alto, habría que ponerlo en acreedor. Exacto. Vale, Si los créditos hubiesen sido más grandes que los abonos, ¿cierto? Igual es raro porque yo no podría gastar más plata de la que tengo. Ya, igual ojo con eso. Bueno, por ejemplo, aquí pasó efectivamente eso. Por ejemplo, el Banco Chile cuenta 1, que sale acá. Efectivamente, por ejemplo, acá dice que entró 200 millones y salieron 200 millones 700. Entró 200 millones 100 y salieron 200 millones 700. O sea, quedó con un saldo negativo. O sea, la cuenta corriente quedó sobregirada, por así decirlo. Quedó sobregirada en 576.000 pesos. Puede pasar, pero no es muy lógico que pase. ¿Ya? Porque, como les digo, es raro que yo gaste, por ejemplo, más plata de la que tengo. Sobre todo con la caja, con el efectivo, porque la caja, como sabemos, es plata en efectivo, es cash, ¿ya? La cuenta corriente, claro, puede quedar sobregirada, y en ese caso quedaría con un saldo, ¿cierto?, acreedor, ¿ya? Y en este caso queda como un pasivo, como una deuda, ¿ya? Aunque el banco, como quedó sobregirada, ¿cierto?, queda como un pasivo, ¿ya? O como un activo menos, ¿ya? ¿Se entiende? sí. ¿Estamos bien hasta el momento? Sí, de momento sí. Ya. Entonces ya, estábamos con la caja, ¿cierto? Entonces teníamos con la caja, ¿cierto? Que tuvo entradas por 1.007.000, salió 1.056.000, quedó con un saldo deudor, ¿cierto? De 685 como saldo final, ¿cierto? Y luego, como ya separamos los saldos, separamos o la clasificamos según su cuenta. Como sabemos, la caja es una cuenta de activo, entonces el saldo final va en la columna de los activos, que son acá los 665.533. Entonces, y así con cada cuenta, ¿ya? Le colocamos, ¿cierto? Los debe, los haber, que es la suma de todos los debes, todo lo que entró, todo lo que salió, ¿cierto? El saldo que genera, ¿ya? La entrada y la salida. Aquí, como les digo, en este caso el banco, por ejemplo, quedó sobregirado, o sea, quedó con un saldo acreedor, con una deuda, por eso quedó como pasivo, ¿ya? Porque evidentemente no es plata que uno tiene, sino es plata que uno debe al banco por el sobregiro, ¿ya? Por ejemplo, el Banco Itaú ya es normal porque entró 43.600.000 y salieron 42.500.000. O sea que quedó con un saldo de 1 millón, en este caso.
saldo deudor, ¿cierto? 1 millón, y como cuenta de activo va en la columna de activo. Y así con cada cuenta. ¿Ya? Cuando hay cero, por ejemplo, aquí banco por banca, dice que solamente entró 8.000 pesos y no salió nada. ¿Ya? O sea que se mantuvo el saldo, ¿cierto? De 8.000 pesos. Y eso es lo que se lleva, ¿cierto? A la cuenta de activo. ¿Ya? Cuando es cero es porque no entró nada. ¿Ya? O no salió nada en este caso. Luego los pasivos, tenemos lo mismo. Por ejemplo, aquí línea de crédito. Aquí, línea de crédito entró, ¿cierto? 157 millones y salieron 123. O sea que quedamos debiendo línea de crédito por 34 millones. ¿Ya? Aquí línea de crédito. Entonces, en este caso, la línea de crédito, como es un pasivo, los pasivos aumentan, ¿cierto? Al haber, perdón, y disminuyen al debe, queda con saldo acreedor. ¿Ya? Y como es un pasivo, ¿cierto? Va en la columna de pasivos. En este caso acá. Entonces, así también cada cuenta. Aquí tenemos créditos, tenemos proveedores, cuentas por pagar, préstamo por pagar, honorarios por pagar, Visa crédito, la tarjeta de crédito, ¿cierto? Mastercard crédito. Todo lo que son deudas. IVA por pagar, previsión, sueldos por pagar, un montón de cuentas por pagar. ¿Ya? Luego tenemos la cuenta de patrimonio. Ya que tenemos el capital. Como les conté la otra vez, ¿cierto? El capital, como es una deuda que tiene la empresa con los socios, ya se maneja como un pasivo. Por eso que está aquí en la columna de los pasivos. ¿Ya? Luego tenemos los gastos. Porque hay gastos. Aquí dice gastos, servicios de alimentación. 11.000 pesos, ¿cierto? Aquí igual es lo mismo. Es raro, por ejemplo, que los gastos tengan saldos de haberes, ¿ya? Porque un gasto cuando se genera, ¿cierto? No tiene salida, ¿ya? Un gasto se genera, tiene solamente entrada. Puede ser que efectivamente los gastos se devuelvan, ¿ya? Que creo que también pasó ahí en el certamen, que hubo una devolución, por ejemplo, de mercaderías. Bueno, aunque mercaderías no es un gasto, pero hubo una devolución de algo. Ya no sé, una cuenta de la luz, por ejemplo, que se devolvió, cualquier cosa que se devuelva, ¿cierto? O aquí, no sé, por pasajes. Se gastaron 3 millones, pero se devolvieron 2. ¿Ya? Por eso que aquí quedó como gasto final 1.500.000. ¿Ya? Y eso es lo que llevo yo a la columna de pérdida en este caso. ¿Ya? O gasto. Eso también puede pasar. ¿Vale? ¿Se entiende un poco la estructura del balance? Sí. ¿O no? ¿Sí? ¿O sí con dudas? Esa parte sí, pero después eso es lo que tiene que cuadrar todo al final abajo, ¿o no, profe? Perdón, que estaba buscando agua. Quedé seco. No, ¿Cómo me esa parte decía? sí puede ir llenando por los asientos, traspasarlos al balance, pero después todo esto tiene que cuadrar al Ajá. final. Exacto, acá abajo, que es lo que hablaba también recién de la partida doble. ¿Ya? Aquí si se dan cuenta, la suma de todos los debe debe ser igual a la suma de todos los haber. ¿Ya? Porque recordemos que cuando yo genero, ¿cierto? Un asiento, tiene que estar con partida doble. Que ahí también muchos en el certamen, por ejemplo, me pusieron el asiento de apertura y solamente pusieron caja y mercadería. Y no pusieron la cuenta, la contracuenta, que sería capital. Que ahí también, digamos, fue un error como bien general de casi todos. ¿Ya? Algunos lo hicieron bien, pero la mayoría puso caja mercadería y no puso la cuenta de capital. Entonces ahí no había partida doble. ¿Ya? No estaba la contracuenta en ese caso, por lo tanto no estaba malo. ¿Ya? Entonces aquí efectivamente tiene que haber partida doble, por lo tanto, si hay partida doble, el debe y el haber van a estar cuadrados. ¿Ya? Lo mismo que el saldo deudor y el saldo acreedor. O sea, la suma de todos los saldos debe ser igual, de todos los saldos deudor debe ser igual a la suma de todos los saldos acreedores. ¿Ya?
Y aquí es donde antes veíamos la diapo, ¿cierto? Que había un ajuste, ¿ya? En este caso, los activos no van a ser igual que los pasivos, ¿ya? Tampoco las pérdidas van a ser igual que las ganancias. La diferencia se va a generar justamente por el resultado del ejercicio. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta aquí, la ganancia fue de 191.390.000 y la pérdida fue de 190.210.000. O sea que tuvimos una utilidad, en este caso, de 1.179.622. ¿Ya? Esa fue la utilidad del balance de la empresa que arrojó durante el año 2019. Tuvo ganancia por 191 millones, tuvo pérdida por 190, arrojó una utilidad de 1.179.000 pesos. Este mismo monto tiene que coincidir justamente con la diferencia entre los activos y los pasivos. Mágicamente tiene que coincidir, ¿ya? O sea, la suma de todos los activos menos la suma de todos los pasivos, ¿cierto? Tiene que dar justamente la pérdida o, en este caso, la ganancia. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? Lo explico de nuevo. Hay que coincidir la columna 1 con la 2, la 3 con la 4, la 5 con la 6, la 7 con la 8. Sí, claro. Entonces, aquí, si se dan cuenta, si yo le sumo a la pérdida, le sumo en este caso la ganancia, la suma de la pérdida, ¿cierto? De la columna pérdida me da 191, que es lo mismo que me da la columna de ganancias, que también son 191. Acá. Lo mismo con los activos y los pasivos. Al activo, ¿cierto? En este caso, como dio pérdida, yo le sumo la pérdida a los pasivos, ¿cierto? Este que está acá, y me da lo mismo la columna de activos con la columna de pasivos. Pero, profe, ¿en ganancia y pérdida siempre tiene que ser igual o la ganancia puede ser mayor? No, pues, o sea, ideal, obviamente la ganancia tiene que ser mayor para que dé ganancia. Claro, pues en este caso Porque si podríamos la decir que ganancia da menor, no ganó ni perdió. en este caso, no, pues en este caso la empresa ganó 1.100.179, que es lo que está acá. Ah, Que marqué claro. aquí. Entonces, aquí la columna de ganancias daba como subtotal, ¿cierto? 191.390. Y la columna de pérdidas daba 190.210. O sea que la diferencia, ahí en este caso la diferencia va a ser siempre la utilidad o la pérdida. En este caso, como la ganancia es mayor, ¿cierto? Da 191, da ganancia, da utilidad. ¿Ya? O sea que la empresa ganó 1.179.000, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese mismo monto, que es el de la pérdida o de la ganancia, en este caso ganancia, ese mismo monto va a ser la diferencia de los activos con los pasivos. ¿Ya? O sea, si nosotros sumamos toda la columna de los activos, aquí nos da 519 millones, toda la de los pasivos da 518. ¿Ya? O sea que la diferencia de esas dos columnas va a ser tal cual la ganancia del ejercicio, que es el mismo monto que va reflejado, ¿cierto?, como ganancia en la columna ahí de pérdida. Ya se deja reflejado en la columna contraria para que dé la suma de la suma iguales. ¿Ya? O sea, si aquí da ganancia, yo la dejo registrada en la columna de pérdida para que me dé una suma igual. ¿Ya? Me dé la misma suma en este caso. Porque si los 190, 210, yo le sumo 1.179.000, me quedan los 191.390, que es lo mismo que da al lado de la ganancia. ¿Se entiende? ¿O no? Bueno, un poquito. ¿Se ha enredado? Bueno, ahí cuando veamos Ejercitando, yo creo que práctica, se ¿cierto? va a aclarar. Porque la práctica, cuando lo hagamos, Ahí en lo que se hace en el resultado positivo es como para generar que todo al final sea este cuadrado, ¿cierto? exacto.
Acá el resultado positivo, exacto. Es para que todos En el caso de que eso fuera negativo, se pone resultado negativo, ¿verdad? O sea, si que fuese pérdida, Claro. claro, queda como resultado negativo. Y eso Justamente. está, o sea, no tiene nada que ver, profe, pero cuando el resultado positivo es como que paga IVA. Cuando el resultado positivo es porque hay una ganancia. Si hay una ganancia, recordemos que pagamos impuesto a la renta. ¿Se acuerdan de eso? Creo que también lo vimos en la parte ¿Sí? de renta. Sí, sí, sí. Eso, efectivamente paga renta, paga impuesto a renta. IVA no, porque acuérdense que el IVA es, que también lo vimos la unidad De anterior, venta. el IVA es por las ventas, por los productos, ¿ya? Por productos o servicios. Eso es un impuesto que grava a los productos y servicios. La renta es el impuesto que grava, ¿cierto? Que afecta a las empresas que tienen utilidad. Ya no mezclemos ahí peras con manzanas. Tenemos IVA y tenemos renta. Vimos ambas cosas en la unidad anterior, ¿cierto? En este caso aquí estamos viendo un balance de una empresa que genera utilidad, por lo tanto paga un impuesto a la renta sobre esta utilidad. ¿Cuánto era el porcentaje de la renta? ¿Se acuerdan ustedes o no? Disculpe, ¿cómo, profe? ¿Cuánto era el porcentaje de impuesto a la renta? Ese se sacaba de la tablita, ¿no? No, era un porcentaje. Un porcentaje, eran dos porcentajes. Era Eso, 25%, parece, ¿o no? 25%, ¿cierto? Exacto, 25 o en el caso de otro régimen tributario era el 27, pero estaba, digamos, dentro del 25. Por ejemplo, esta empresa paga un 27, que tiene el otro régimen tributario. Ya. Ahí sí. Entonces, eso es un balance tributario o de 8 columnas. Si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso se llama balance de 8 columnas. Debe haber deudor, acreedor, activo, pasivo, pérdida, ganancia. ¿El balance es del año, profe? Ahí porque veo que es de enero a diciembre. Exacto. Recuerden que siempre los balances, ¿cierto? Al igual que el libro diario, el libro mayor, son durante un año comercial determinado, que parte siempre en enero del 2000 de cada año, el 1 de enero, y se cierra al 31 de diciembre de cada año. Sí, ¿Ya? pero el libro diario se va llenando todos los movimientos contables. Si hay 2 o 3 del día, se debe anotar en el libro diario, pero el balance veo que uno al año. Claro, el balance es, como les decía, es el resumen, en este caso, de todas las cuentas y de todo lo que pasó durante el periodo, ya durante el año. Por eso que se hace uno, digamos, cada año. Igual pueden hacerse, por ejemplo, prebalances, no sé, un prebalance de enero a junio, por ejemplo, por los 6 primeros meses, que también es, como dice el nombre, un prebalance, no es el balance oficial de la empresa, ¿ya? Que también se puede hacer, pero los balances oficiales son siempre de enero, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ya? Y claro, el libro diario, como dice el compañero, se lleva de manera diaria, como lo dice el nombre. ¿Ya? O sea, por cada movimiento, por cada transacción, se hace un asiento contable, ¿cierto? Y se deja registrado en el libro diario. Que eso puede ser 1 al día, o 2, 10, 20, 100 al día, por ejemplo. ¿Ya? Y eso se registra de manera cronológica, ya por fecha. ¿Ya? Entonces, ese es un balance tributario. Y voy a buscar acá que tenía un libro diario y un libro mayor. Clasificado de resultados. Acá no tengo uno. A ver si tengo uno por acá.
Aquí hay un libro diario. Hay que ver cómo es. Ya, ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces aquí tenemos un libro diario. Entonces, ¿cierto? Aquí asientos de diario, ¿cierto? Tenemos, en este caso, por ejemplo, una apertura. Entonces, donde dice apertura, esto es lo que se le llama la glosa. ¿Ya? La glosa descriptiva del asiento. En este caso, existe un asiento, ¿cierto? De apertura, que es el 1 de enero, en este caso del 2017, por ejemplo, ¿cierto? Y tenemos la cuenta de caja, PPM, IVA remanente, crédito, activo fijo, pérdida y ganancia, proveedor, imposiciones, sueldos, etcétera, capital. Entonces, aquí, ¿cierto? Tenemos el debe y el haber, ¿ya? Por cada cuenta. En el caso de la cuenta de caja, ¿cierto? Tiene un saldo al debe, PPM un saldo al debe también, IVA remanente un saldo al debe, proveedores, que es un pasivo, tiene un saldo al haber, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, este es un asiento contable, ¿ya? Todo esto. Aquí, por ejemplo, en este caso tiene un subtotal, ¿cierto? De 1.000.008. Todo este asiento contable genera un saldo, ¿cierto? Tanto deudor como acreedor, porque tiene que haber partida doble, ¿ya? De 1.800.000, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otros asientos. El segundo dice pago F29 de diciembre. ¿Ya? O sea, aquí se pagó PPM, ¿cierto? Y se pagó contra la caja. Aquí la ¿Esa caja es la está glosa que existe, disminuyendo. profe? Esa es la glosa, claro. Pago F29 de diciembre sería la glosa. Claro, aquí igual, como este es un libro de un sistema, de un programa contable, es como medio enredado si se dan cuenta, porque tiene un montón de cosas. ¿Ya? No es fácil, digamos, de entender. Porque justamente lo arroja un sistema contable, ya es automático. Obviamente, hoy en día ningún contador hace un libro entero en Excel, por ejemplo, ya no se usa ya. Nosotros lo hablamos en Excel porque en Excel va a ser mucho más fácil de entenderlo y porque no tenemos un programa contable para hacerlo. Ya, ahí va a Ya ser no un lo poco venden más sencillo en el Excel. porque ¿Cómo? yo compraba un formato en librería. Ah, Ya no, claro, pues esos manuales. El ya no, Eso Raúl ya primero lo hacía con años. Excel. hace 20 años. Sí, no, pues eso ya dejaron de existir. Quedaron todo eso obsoleto. Oh, Primero porque era manual. Eso se llevaba de manera manual. O sea, imagínate hacer una mansa Profe, ¿y empresa. con qué programa es el que utilizan? Por ejemplo, yo tengo dos. Por un lado, por la empresa donde trabajo, donde soy contador, ¿cierto? Eh, Uno que se llama Laudus, que es el que vimos anteriormente, donde estaba el balance. Y este, que es el de un cliente, que es de mi empresa, ¿cierto? Se llama RJC. RJC o RCJ, algo así, creo que se llama. ¿Y es muy difícil aprender a usarlo o no? O sea, si es para un contador no es difícil, pues, pero para alguien que no sabe es más complejo. Mira, aquí te lo voy a mostrar, de hecho, si lo tengo acá. Por página web, de hecho. El que manejo con mis clientes, por ejemplo, es a través de una página web. Y el que manejo en mi trabajo es un programa que se instala, que es el Laudus. Aquí voy a ver para que lo vean cómo es un sistema contable.
Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, también veo que estás viendo Pokémon. Está súper lenta la cuestión. Oh, no quiere cargar. No sé si el internet o el programa. No quiere cargar. Después a la vuelta se los muestro. A veces como que se cae la página, entonces queda ahí cargando. Ya, entonces, ese es un libro diario. Por ejemplo, aquí pago remuneraciones, enero. Sueldo por pagar, gasto de sueldo, caja, gasto de seguro de accidente, sueldo por pagar, etc. Y así por cada movimiento. Pago previsión, por ejemplo. ¿Cierto? Ventas, aquí tenemos las ventas del mes, el IVA, caja. Es como, tal cual como lo hacíamos en el cuadro de transacciones. ¿Ya? Entonces, ese es un libro diario. Luego tenemos el libro mayor. Vamos a ver dónde está. ¿Se abrió o no? Vamos a abrirlo. Ah. Y aquí hay un libro mayor. ¿Se ve ahí el libro mayor? Sí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos libro mayor, ¿cierto? 2019, ¿cierto? De enero a diciembre de 2019. Tenemos aquí la primera cuenta que es caja. Ya aquí tenemos todos los movimientos de la caja. ¿Ya? La apertura del 2019, anticipo de enero, pago de clientes, pago de proveedores, ajuste de banco, pago de sueldos, pago de honorarios, pago de imposiciones, todo lo que entra, ¿cierto? Y todo lo que sale, ¿ya? Por ejemplo, pago de clientes, y es una entrada, ¿cierto? De parte de los clientes, por eso que va al debe. Y pago proveedores, por ejemplo, es una salida, ¿cierto? De plata, va al haber. Y aquí va los saldos, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, aquí partimos con un saldo de 2.007.000, ya que va al debe porque es un saldo deudor, ¿cierto? El cual genera un saldo acá, ¿cierto? Final de 2.007.000. Después tenemos anticipos, que ahí es un pago, ¿cierto? En este caso, ahí marcando, ¿no? Tenemos anticipos, ¿cierto? Por 8.25 en este caso. Y aquí de los 2.007.000, ¿cierto? Bajamos a 1.009.000, porque se pagaron anticipos de sueldo, deben ser ahí, por la fecha, ¿cierto? Entonces, que bajó el saldo de 2.007.000, bajó a 1.009.000, porque se pagaron 8.25 de anticipos, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Va con las fechas que les decía, y va ordenado de manera cronológica. Y aquí es todo lo de enero, ¿cierto? Después febrero, después marzo, abril, mayo, hasta llegar a la última, que es diciembre, con clientes. Entonces aquí la caja quedó con un saldo, ¿cierto?, de 558.000 pesos, que es un saldo deudor, ¿ya? Aquí está la suma de todos los movimientos, ¿ya? De todos los debes, ¿cierto?, y de todos los haberes. ¿Correcto? Y ahí quedó el saldo final. Aquí está la cuenta de bancos. Traspaso a caja, traspaso a banco, también tiene con su saldo, con sus movimientos, sus entradas, sus salidas y su saldo. Y aquí también quedó, en este caso, con un saldo de 12 millones. ¿Ya? Entonces, ese es el libro mayor. Va ordenado por cada cuenta contable, ¿cierto? Como un resumen, con sus entradas y con sus salidas, ¿cierto? Y con su respectivo saldo. Aquí, por ejemplo, también se ordena también con el primero los activos, ¿cierto? Todas las cuentas de activos, después todas las cuentas de pasivos. ¿Ya? Y son puras cuentas de activos, ¿cierto? Aquí pasamos a los pasivos. De vehículos, que es un activo inmovilizado, ¿cierto? Pasamos a la cuenta de pasivos, que es una deuda con banco, por ejemplo, o proveedores. Entonces aquí están todos los movimientos de proveedores. Compra, pago de cada mes. Entonces aquí, por ejemplo, quedó con un saldo de proveedores de 33 millones. Ya, como es un pasivo, ¿cierto? El saldo se nota al lado del haber, ¿cierto? O del como saldo acreedor. ¿Ya? Entonces, así es como se lleva un libre mayor. Entonces, todos estos saldos después se traspasan justamente al balance. ¿Ya? Y en base a los saldos se construye el balance, que es el que vimos al comienzo. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Hay dudas de algo? ¿O está todo claro? Todo claro. ¿Se entendió el libre mayor cómo es? ¿Su estructura? Sí. Nosotros no vamos a tener que ponerle el número de documento y esas cosas, ¿verdad? No, pues, o sea, como les digo, va a ser mucho más sencillo porque va a ser solamente la fecha, la glosa en este caso, ¿cierto? La descripción y los montos. Claro. Debe haber saldo de saldo. Claro, aquí hay un montón de números, de códigos, por ejemplo, como un montón de cosas que, como es un sistema contable, ¿cierto? Lo arroja automático, ¿ya? Pero ahí el Aquí programa se hace dan esos cuenta las códigos cuentas, automáticos o uno tiene que ingresarlo o uno lo hace. el programa lo hace automático. Ah, ya. No, es automático por parte del programa. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, esta cuenta contable bancos tiene un código también, que es la 1010-102. Por ejemplo, aquí la caja también tenía un código, que era la 1010-101. Entonces ahí como que el programa ordena cada cuenta, ¿cierto? Con un código. Aquí está la 1010-353, anticipo de sueldo. Después la 1010-101, clientes. Que eso es en base justamente, como les decía, a un plan de cuentas. Creo que les mostré otra vez un plan de cuentas igual, ¿no? Hagamos un plan de cuentas, para que sepan, digamos, dónde nacen los códigos.
Plan de cuentas. Por ejemplo, acá se abrió un plan de cuentas. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tiene el nombre, ¿cierto? Y el código. Ya, por ejemplo, caja la 10.10.101. Ya, entonces eso se va ordenando ahí por cuenta, ¿cierto? Aquí el banco por banca, la 10.10.102, la 103, ahí se trata la 310, no sé por qué se saltó ahí tanto. La idea es que sea siempre de uno, digamos, hacia arriba, ya, ordenado de manera numérica. Ya, por ejemplo, aquí todos los activos tienen el código 1, después todos los pasivos tienen el código 2, ya, después las cuentas de patrimonio tienen el código 3 y las cuentas de resultados, que son pérdida y ganancia, ¿cierto? Tienen el código 4. ¿Ya? O sea, así son, digamos, las cuentas. Y aquí están ya todas las cuentas contables que puede, digamos, o no utilizar la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí esta empresa, Sociedad Comercial Pan Limitada, tiene este plan de cuentas, ¿cierto? Que, por ejemplo, si es que no tuvo movimientos durante el año, no sé, pues de útil de oficina, por ejemplo, no se anota, ¿ya? Pero sí está disponible para poder ocuparla. Ya aquí los planes de cuentas siempre se adaptan de acuerdo a la empresa, ¿ya? Así la empresa es una empresa, por ejemplo, de servicios, es una empresa de producción, de comercialización, etcétera. Siempre se va adaptando y como también siempre les digo, o sea, las cuentas uno se las coloca en base a cómo la usa, ¿ya? ¿Ya? Uno puede poner cualquier nombre, ¿cierto? Si es que sabe a lo que corresponde. Por ejemplo, aquí está la cuenta de proveedores, cuenta por pagar, sueldo por pagar, todo lo que son por pagar. Nosotros a veces ocupamos la cuenta de crédito simple en vez de proveedores, ¿ya? O clientes, por ejemplo, aquí está cuando uno les pagaba a los clientes, ¿cierto? Aquí se ocupaba clientes, que son siempre las que se ocupan cliente y proveedor, ¿cierto? Al momento de comprar o vender. Que son las típicas que uno utiliza, ¿ya? Así que eso con las plan de cuentas, ¿cierto? Aquí dice, plan de cuentas, libro mayor, libro diario y balance. ¿Queda alguna duda? No, Estamos pues, claros. Ahora, en la segunda hora, vamos a hacer un taller, ¿cierto? De un mismo ejercicio que ya hicimos antes. ¿Ya? Que ya lo hicimos antes, lo vamos a llevar a la práctica con un libro diario, con un libro mayor, con un balance. ¿Ya? Y luego vamos a hacer otro taller que se puede hacer con notas, ¿cierto? Para que lo hagan ustedes solos. Ya primero lo vamos a hacer en conjunto, entre todos, para que tengan ustedes el formato en el Excel, ¿cierto? Y luego ustedes solitos hacen otro taller aparte, ¿cierto? Que la idea es que me lo entreguen en la próxima clase y se quede con una nota acumulativa. ¿Ya? Ya. Entonces son las 8:16. Tomemos break hasta las 8:40. Bueno, ¿Les parece? Voy a poner aquí pausa. Pausar y pausar la grabación. Ya, entonces hasta las 8:40.